Muy buenos días, el día de ahora vamos a continuar con nuestra unidad viendo lo que es un nuevo tema. En la clase pasada veíamos lo que era el tema acerca de la crisis política que tuvieron en España y parte de Europa, y esto pues dio como el paso a que sucediera también la independencia de Centroamérica a las colonias de España. Entonces es importante que nosotros conozcamos acerca de este proceso de también de nuestro país, que fue también la defensa que estos tuvieron para independizarse de lo que fue España. Solamente estos tuvieron ayuda de lo que fue las personas que querían, por ejemplo, indios, todos estos que querían la independencia. Además tuvieron ayuda de lo que fue parte de Francia y también Inglaterra, todos esos países que tuvieron problemas con España, y gracias a lo que fue el conflicto que tuvieron, la guerra que tuvieron estos dos, pues ya se daba como un decreciente en su política y también en su economía de España, ya que estos ya necesitaban lo que era contar con el dinero de las colonias, el dinero también de las iglesias, quitándoles también parte a los indios, a los mulatos, a todos estos que trabajaban acá y que no se les pagaba casi que nada, ¿verdad? En la clase pasada también vimos lo que era la crisis política, porque no solamente fue financiera, es decir, no solamente fueron también destruyendo lo que era en la parte financiera, gastándose todo lo que se tenía en lo que era pues el obtener algunos bienes para lo que era la guerra, para comprar armas, para alimentación, también para enfermos. Entonces todo esto pues se utilizó solamente en la guerra. Entonces ya decreyó lo que era la economía de España, y en sí también las colonias, porque estas les tenían que pagar un cierto porcentaje a estas como una ayuda, les decía. Y de igual manera, pues el lado de lo religioso, que también en base a lo que fue la petición que dio España, pues estos lo que les llevaron a hacer es que trabajaron para poder obtener lo que era, por ejemplo, los indios trabajaban, pero algunas veces prestaban lo que era las iglesias. Entonces en ese momento las iglesias les mandaba a cancelar lo que era su deuda para así mandar ese dinero a lo que era España. Luego se dio lo que era este problema también político, donde ya hubieron más que todo rebeliones, ya hubieron por la necesidad de las personas de acá de El Salvador, de todo Centroamérica, por tener lo que era una independencia a lo que era España. Entonces ya empezaron a hacer estas revoluciones, algunas pues dieron un buen resultado y otras no. Por ejemplo, el primer paso que se menciona en lo que es la historia fue el 5 de noviembre de 1811, y eso fue como el primer grito de independencia que se tuvo, ¿verdad? Y no fue el que dio y el que realizó lo que fue la independencia, pero sí fue un paso importante para que luego las personas pues ya se unieran más y quisieran lo que es la independencia de las, más que todo de acá de El Salvador a lo que era España. Luego de esto pues se da lo que es la República Federal de Centroamérica, que es lo que vamos a ver ahora, nuestro tema, y nuestro subtema va a ser la anexión a México y la segunda independencia de Centroamérica. En este capítulo, en este tema, vamos a ver lo que es la euforia de la independencia que se disparó después de los primeros días. Es decir, si nosotros nos recordamos, también hubo un autogolpe de Estado, ya que muchos pues también querían gobernar lo que era Centroamérica. Entonces, para que eso no se diera, pues también se crearon también ciertos como diputados, como grupos donde también podían decidir con lo que iba a pasar con Centroamérica. Después de esto, cuando quedó claro que sería fácil lo que era gobernar,
cada grupo esperaba algo más distinto. Por un lado estaban los que destacaban un sistema monárquico constituido por América, y por otro lo que trataba de limitar este proyecto republicano estadounidense, queriendo construir lo que es un istmo en Centroamérica o una república federal. En lo que coincidían ambos, que era mantener vigente lo que era la Constitución española en los aspectos de operativos, más que todo, como el sistema jurídico, los derechos y el régimen electoral. Entonces, todo eso sí quisieron mantenerlo siempre, ¿verdad? Para que no hubiera un descontrol, no que alguien fuera, según él, ejercer sus derechos como él quería. Entonces, por eso también hubo una adaptación a lo que eran ciertos aspectos operativos de esto. La antigua capital de lo que era la colonia y la ciudad de Guatemala quería lo que era mantener su importancia, pero también esta del ayuntamiento y el resto de Centroamérica, que querían también actuar de forma autónoma. Los comerciantes guatemaltecos querían también ampliar sus negocios. Sin embargo, los productos de añil en las provincias, por ejemplo en San Salvador, querían también escapar de lo que eran las opresiones del monopolio comercial y estos intereses contra los impuestos causados por la inestabilidad de lo que era contribuir a esta frágil unión política centroamericana, centradas después de lo que era la independencia. Es decir, muchos querían mantener lo que era su poder en este monopolio, y muchos querían huir de eso porque no les dejaban lo que era ir más allá, o sea, vender en sí ellos su producto, ¿no? Que ellos le vendían a ciertas personas y estas personas eran las que exportaban, las que vendían más caro y ellos pagaban menos, ¿verdad? Entonces por eso las personas que trabajaban en añil querían ya quitarse de este monopolio. Pero igual Guatemala quería también venir, ir a otros países y que esta o su economía también creciera y lo que era también su comercio. Después de esta, pues, según lo que es en México y la segunda independencia en Centroamérica, durante lo que fue la primera semanas de vida de lo que era la independencia, ya así lo que era España, los dirigentes buscaban minimizar cambios. El nuevo gobierno central en la ciudad de Guatemala, donde ahí se encontraba lo que era este cambio y donde en donde esta independencia pues de los gobiernos locales permanecía en manos de los antiguos intendencias. Permanente también por ejemplo en Gabino Gaiza, que pasó de capitán general a jefe político, y la también diputación provincial que concede también la capital de Guatemala, donde amplían con un solo miembro de nuevos miembros, donde participó y se hizo también una provincia consecutiva. Por esta continuidad también era aparente que no podían ocultarse el hecho de que la declaración de la independencia de España representaba un cambio político profundo a esto, ya que esto pues no solamente estas provincias donde eran también capaces de acatar lo que eran ciertas leyes que al distanciarse casi el mítico rey de España transmitía a través de la Capitanía General, como también se había hecho por casi 3 siglos y otros pues diferentes a estos, dando también pie a lo que era estos cambios que se tenían, pues también la Capitanía General de lo que era Guatemala y la Capitanía General de San Salvador. Es más que todo lo contribuyente a lo que era España. Es decir, España también no solamente, o sea, no solo decidió, se independizaron y ya,
ya solo con esto vamos a quedar, ya no vamos a meter en lo que es políticas con ellos, sino que siempre el rey de España estaba como presente en lo que eran estas disputas, estas negociaciones, pero del lado de como dar opiniones a lo que era la capitanía. Y había también pasado casi 3 siglos de esto. Y de igual manera, pues muy diferente también era el obedecer órdenes de grupos de criollos que vivían en la ciudad de Guatemala. Entonces, para lo que fue también esta independencia fue algo extraño, ¿verdad? Ya no era como que les tenían que dar cuentas a lo que era España, ya no estaban tan sometidos, pero siempre había alguien que podía gobernar. Cada ayuntamiento de Centroamérica se sintió también con derecho a decidir por su cuenta si, por ejemplo, hay unas instrucciones de las juntas eran válidas o no. El primer impacto político de la independencia entonces fue que más que todo se debilitó la capacidad de los gobernantes en Guatemala. Acordémonos que en Guatemala está la intendencia, donde ahí pues iban a pagar los impuestos, también era parte de los contadores y todo eso, ¿verdad? De España. Entonces, de esa manera los que trataron de dar un golpe de estado también luego de esto se debilitó lo que era de Guatemala. La misma dificultad también tuvo lo que es en los últimos ayuntamientos, que fueron muchos, ¿verdad? En San Salvador, por ejemplo, el intento de continuar con lo que eran las mismas autoridades duró apenas 2 meses. El último intendente nombrado por el rey fue Pedro Barrier. Quedó como jefe político él. Y luego pues fue como nombrado y fue como dentro de la independencia también. Ellos dieron lo que fue elegir a una diputancia provincial, siguiendo con la idea de estos diputados de la provincia de Constitución de Cádiz. Barrier temía la pérdida de su poder y ordenó encarcelamiento a Manuel José Arce y Juan Manuel Rodríguez, Domingo Lara y otros próceres que favorecen a lo que era más que todo a las elecciones. La Junta también consultiva de lo que era Guatemala envió a San Salvador a uno de sus miembros, José Matías Delgado, donde quien tomó el poder en noviembre y envió el exilio a Barrier y otros criollos y españoles, quienes se establecieron a los cambios. Las autoridades en Guatemala tenían como una alarma, ya que ellos creían también que se iba a dar la desintegración del poder de Centroamérica. Cuando llegó una carta de Agustín de Turbide invitando a lo que eran Centroamérica a unirse a México. Debido también a varios favores, como el interés de que esos tenían de restaurar la unidad de Centroamérica y la amenaza también de las proximidades de las tropas mexicanas y proteger estos intereses creados, según esta junta, ya que se demostró en sí que había como una dispuesta a considerarse estas propuestas, pero para ello decidieron también como consultar a los pueblos a través de los ayuntamientos. Con más de esta tercera parte de respuestas con sus pueblos a través de estos ayuntamientos y esta respuesta del 5 de enero de 1822, la Junta declaró que la anexión de México y solo algunos de los 170 ayuntamientos que respondieron a rehusarse a unirse a México. Tal fue el caso de San Salvador y San Vicente, y entre otros, ¿verdad? La fragmentación política fue evidente y los ayuntamientos de la antigua independencia de San Salvador tomaron lo que eran decisiones por separado. A pesar de estos liderazgos
tomaron también el separado y el padre también de Delgado, que fue capitán en Santa Ana y San Miguel, donde favorecieron lo que era la provincia de San Salvador en 1822 y 1823. Primero, el ayuntamiento de Santa Ana decidió unirse a lo que era Sonsonate. Esta región, como no había solo parte de la independencia, no hubo también una independencia de la autoridad de San Salvador. Para fortalecer lo que eran a los santanecos, la Junta Provincial de Guatemala envió al sargento, también el mayor Nicolás Albos Padilla, quien con tropas de lo que era Sonsonate, para proteger a lo que era Santa Ana. Pero en marzo la tropa de San Salvador, también comandado por lo que era Manuel José Arce, derrota a lo que era Padilla en el llano de este Espino, cerca de Aguachapán. De igual manera, una segunda expedición enviada en junio de la Junta, más que toda esa Junta de Provincias que llegó hasta San Salvador, fracasó cuando Arce y Delgado organizaron un brillante defensa en la ciudad. San Salvador se había declarado en rebeldía ante las autoridades de la ciudad de Guatemala. Mientras tanto, Agustín de Iturbide, que recientemente había sido proclamado también emperador de México, había enviado a lo que era el general Vicente Filósola a asistir lo que eran a estos chapines que querían formar parte de México. Y luego de esto, pues, la filosofía y sus tropas, que habían también aumentado con solo dar algunos resultados de estos, pues dieron lo que era en estos miembros, por ejemplo, de Guatemala, que estaba, en ese caso, que encaminaron en sí a San Salvador en vista de que la actitud de la ciudad era esta rebelde. Entonces, dentro de las amenazas que se dieron en lo que fue México, luego de esto San Salvador envió a lo que fue Manuel José Arce y Juan Manuel Rodríguez a una misión en Washington para negociar con la Unión de Estados Unidos. Es posible también que muchos de estos tuvieran que ver con lo que fue la unión de estos con Centroamérica, y es también imposible saber dónde estaban dispuestos a llegar con este proyecto, aunque era claro que la intención inmediata era hacer que la filosofía tuviera como dificultades para lo que era entrar a un territorio salvadoreño. Sin embargo, el plan no tuvo resultado, ya que esto pues entraron en lo que era San Salvador en febrero de 1823, una buena suerte que favoreció a lo que era San Salvador cuando se vieron obligados a regresar a Guatemala. De igual manera, tras la caída del Iturbide, los dirigentes de Centroamérica se vieron obligados a considerar el destino político antiguo del régimen de Guatemala. Algunas disposiciones con lo que era este gobierno, con la controversia y adaptación de manera más que todo esta que era inconstitucional. Entre las medidas que estaban el aumento también de tarifas fiscales, la supresión de las contadurías de cuentas, también el encuentro de las provincias y los empresarios y donativos exigidos por los filósofos para sostener lo que era más que todo a los hombres que ellos tenían, ¿verdad? Después de un año se vio lo que era en el medio de lo que eran sujetos también a turbulencia que había demostrado, y a finales de marzo de 1823 el propio filósofo anunció las instalaciones
que del Congreso, que habría más que todo, de decir, un futuro más que todo un inmediato de las provincias bajo su mandato. No por casualidad la llamada fracción de San Salvador, es decir, contra lo que es la lucha del imperio, donde ocupó importantes acciones políticas. En el también albores de lo que fue los nuevos régimen de José Matías Delgado, que fueron también los primeros presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente. Juan Vicente Villacorta participó en lo que era, más que todo, en ese nombramiento que se dio con esta presidencia, y que fue también Juan Francisco Sosa y Juan de Dios, que fueron mayores como agentes también diplomáticos en Estados Unidos y México, respectivamente. Además de lo que fue San Salvador, incorporaron lo que era un territorio de alcaldías de mayores en Sonsonate, siguiendo también con las estipulaciones del Acta de Independencia del 15 de septiembre y convocando así un Congreso General de las provincias. En el Congreso pues se dio lo que era, o dio paso a lo que era el padre de José Matías Delgado, quien se había ganado lo que era el respeto de todos, también por su valiente oposición contra las ambiciones mexicanas. El 1 de julio, dicho cuerpo pues se convirtió en la Asamblea Nacional Constituyente, decretando así una independencia en las provincias unidas también en Centroamérica. De igual manera, un día para otro, pues aunque aquellos centroamericanos que en su momento respaldaban lo que era este abanico entre la anexión a México, se vieron también frente al reto de independizarse, construir también lo que era una república independiente, y estaba también en la segunda fuerza y declaración de independencia del Istmo de Centroamérica. De igual manera, estos, más que todo, los diputados votaron por convertirse en asamblea constituyente y dedicaron a lo que era escribir una constitución que se proclamó a finales de 1824. Mientras se detectaba lo que era, o se reclamaba, y esta pues sucedió lo que fue Guatemala, esta nueva independencia, donde cambió de forma geográfica, política de nuestro país. Un régimen también destacado en Guatemala que sublevó lo que era este reclamo por el sargento mayor Rafael Ariasta y Torres como comandante. Se produjo también una tensa situación en la que era el nuevo gobierno y que se negó también a aceptar estos cambios, y a las autoridades de San Salvador. Enviaron también tropas para auxiliar lo que era la asamblea menos de un mes después. El ejército salvadoreño que llegó a Guatemala cuando ya se había solucionado el problema, emprendió lo que era la marcha de regreso, aprovechando también su paso por Sonsonate, y entonces también incluía este departamento de Ahuachapán para persuadir lo que era la unión a San Salvador. Entonces es así como se da lo que es también esta anexión a México, que México también quiso tomar quizás parte de lo que era Guatemala y parte de lo que era Centroamérica, pero en sí no lo dejaron, ¿verdad? Porque también querían tener como un sometimiento hacia lo que era Centroamérica. Y es ahí como se da lo que fue la segunda independencia de Centroamérica. Sí, al final también no solamente se dio con esa independencia a España, sino que hacia sus propias, a sus propios pueblos, por así decirlo, a sus propios gobernantes, que en su momento quisieron, quizás la mayoría, tener el poder para pues beneficiarse, tanto económicamente como política. Ya vieron como España ya no estaba involucrado en esto, pues cada uno quería sacar beneficio.
de Centroamérica. Entonces ahí donde se da esta independencia. Y nos vamos a quedar hasta acá con este tema que es muy importante acerca de esta independencia y la construcción también de una república y más que todo una asamblea constituyente federal, que la vamos a ver más adelante. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Gracias y buen día.